¿Y si alguien hubiera visto el destino final de la humanidad y hubiera regresado para contarlo? No como una historia simbólica, no como una parábola que se interpreta según la fe de cada uno, sino como una experiencia real, cruda, imposible de olvidar. Imagina por un instante ese momento, la oscuridad absoluta rompiéndose frente a los ojos de un hombre. No cualquier hombre, sino Pedro, alguien que caminó, dudó, creyó y sintió como cualquier ser humano. Pero lo que él está a punto de presenciar no pertenece a este mundo. La escena no comienza con ruido, comienza con silencio. Un silencio tan profundo que parece absorber todo lo que existe. Pedro está de pie, inmóvil, pero no por decisión propia. Hay algo en el ambiente que lo mantiene suspendido, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. Su respiración se vuelve pesada, lenta. Cada latido resuena como un eco en el vacío. Y entonces, algo cambia. No es una luz común, no es una sombra cualquiera. Es una presencia que no necesita mostrarse por completo para ser entendida. Algo lo está llamando. No hay palabras, no hay explicación, solo una certeza que se instala en lo más profundo de su mente. Lo que está a punto de ver. Ningún hombre debería verlo. Y aún así, sucede. El suelo bajo sus pies deja de sentirse sólido. El aire se vuelve denso, casi imposible de respirar. Y en cuestión de segundos, o tal vez de eternidad, todo lo que Pedro conocía desaparece. Ya no hay cielo, ya no hay tierra, ya no hay límites. Solo un abismo que se abre frente a él. Un abismo que no parece tener fin. Y es ahí donde comienza la revelación. No como una visión lejana, sino como una experiencia que lo envuelve, que lo arrastra, que lo obliga a mirar. Las revelaciones del infierno no llegan de forma suave. No se presentan como imágenes borrosas o sueños confusos. Son claras, brutales, precisas. Cada detalle parece diseñado para ser entendido, para ser recordado. Pedro no solo observa, él siente el peso del ambiente, la opresión de algo que no puede describirse con palabras humanas. Es como si cada rincón de ese lugar estuviera cargado de historia, de consecuencias, de decisiones que alguna vez fueron tomadas por alguien. Y entonces, los sonidos comienzan. No son gritos comunes, no son voces que simplemente expresan dolor. Son ecos de algo más profundo. Lamentos que parecen no tener inicio ni final, que se repiten, que resuenan, que se clavan en la mente. Pedro intenta comprender, intenta encontrar lógica, pero lo que está frente a él no sigue las reglas del mundo que conoce. Aquí no hay azar, aquí no hay casualidad. Todo parece tener un propósito, y en medio de esa oscuridad, de ese caos perfectamente estructurado, algo se vuelve evidente. Esto no es solo sufrimiento, esto es consecuencia. Cada escena que se revela frente a Pedro parece contar una historia, no con palabras, sino con acciones, con repeticiones, con castigos que reflejan algo más allá del dolor físico. Es como si cada fragmento del infierno estuviera conectado directamente con decisiones tomadas en vida. Y cuanto más observa, más inquietante se vuelve la idea. Porque esto no es distante, esto no es ajeno, esto es humano. Pedro comienza a sentir algo diferente. No es solo miedo, es comprensión. Una comprensión que llega de golpe, que no pide permiso, que se instala con fuerza. Y es ahí donde todo cambia. Porque ver el infierno es una cosa, pero entenderlo es otra completamente distinta. Y lo que él empieza a entender no es fácil de aceptar. El ambiente se vuelve más denso, más cercano, más real. Como si cada paso que da dentro de esa visión lo acercara a algo inevitable. Algo que no puede detener. Algo que ya está en marcha. Y entonces surge una pregunta. No para Pedro, sino para ti que estás viendo esto ahora mismo. Si pudieras ver lo que él está viendo,
¿Seguirías tomando las mismas decisiones? No respondas rápido. Piensa, porque lo que Pedro está presenciando no es solo una advertencia, es una revelación que no se puede ignorar una vez que se entiende. Y lo más perturbador de todo es que esto no parece estar desconectado del presente. Al contrario, parece estar directamente ligado a él. Cada imagen, cada sensación, cada fragmento de este lugar apunta hacia algo mayor, algo que aún no se ha revelado por completo, como si todo esto fuera apenas el comienzo de algo mucho más grande, mucho más definitivo. Y ahora quiero que participes conmigo en esto, porque este tipo de contenido no es solo para mirar, es para reflexionar. Escribe en los comentarios lo primero que sentiste al imaginar esta escena. ¿Miedo, curiosidad o duda? Pero quiero que uses solo una palabra. Solo una. Y si llegaste hasta aquí, comenta también la frase: estoy viendo más allá. Quiero saber quién realmente está entendiendo lo que está pasando en esta historia. Pedro no era un espectador distante de lo divino. Era un hombre marcado por la contradicción. Y es precisamente ahí donde esta historia gana una fuerza que incomoda, que sacude, que obliga a mirar más de cerca. Porque cuando pensamos en alguien elegido, muchas veces imaginamos perfección, firmeza absoluta, alguien que nunca duda. Pero Pedro no encaja en esa imagen. Pedro fue impulsivo, fue frágil, fue humano en cada sentido de la palabra. Y eso cambia todo. Antes de las visiones, antes del infierno, antes del juicio final, Pedro ya cargaba con su propia historia. No era un desconocido para el miedo. No era ajeno al conflicto interno. Había momentos en los que su fe era fuerte, pero también hubo momentos en los que esa misma fe tembló. Y es justamente esa dualidad la que hace que lo que está viviendo ahora tenga un peso completamente diferente. Porque no estamos hablando de alguien que observa desde la distancia. Estamos hablando de alguien que sabe lo que es fallar. Imagínalo por un momento no como una figura elevada, sino como un hombre común enfrentando decisiones difíciles. Un hombre que alguna vez sintió la presión de elegir entre lo correcto y lo fácil. Un hombre que conoció la culpa, que entendió el peso de sus propios actos. Pedro no era ajeno al error, y tal vez por eso fue elegido para ver lo que otros no podían soportar. Su cercanía con lo divino no lo hacía invulnerable, lo hacía responsable. Y esa responsabilidad no llega como un privilegio, llega como una carga, porque cuanto más cerca estás de la verdad, más difícil es ignorarla. Pedro no podía fingir que no veía, no podía cerrar los ojos ante lo que estaba siendo revelado. Y eso es lo que lo convierte en una figura tan poderosa dentro de esta historia. No porque fuera perfecto, sino porque no lo era. Mientras las visiones continúan desarrollándose, algo dentro de él empieza a reaccionar. No es solo el impacto de lo que ve, es el reflejo de su propia historia chocando contra esas imágenes. Cada escena del infierno, cada eco de sufrimiento, cada símbolo de consecuencia parece hablarle directamente, como si aquello que está presenciando no fuera completamente ajeno, como si existiera una conexión invisible entre lo que fue vivido y lo que ahora está siendo mostrado. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque Pedro no está viendo el infierno como alguien que nunca ha dudado. Lo está viendo como alguien que sabe lo que significa estar al borde de perderse, como alguien que entiende que una decisión puede cambiarlo todo, y eso transforma completamente la forma en la que interpreta cada revelación. Ya no es solo observación, es identificación. Su mente intenta organizar lo que está sucediendo, intenta encontrar lógica dentro de lo imposible, pero cada intento de racionalizar es superado por la intensidad de la experiencia. No hay espacio para negar. No hay forma de suavizar lo que está frente a él. Y en medio de todo eso, surge una verdad incómoda. Tal vez no se trata solo de lo que ocurre después de la vida. Tal vez se trata de cómo se vive antes de llegar ahí. Pedro empieza a recordar, no como un acto voluntario,
sino como una reacción inevitable. Fragmentos de su pasado se cruzan con las visiones, decisiones, palabras, momentos en los que pudo haber actuado diferente. Y aunque lo que está viendo no es una réplica exacta de su propia historia, hay algo en común, algo que no se puede ignorar. La condición humana. Ese es el punto central que empieza a tomar forma. No se trata solo de Pedro como individuo, se trata de lo que él representa. Porque si alguien con sus fallas, con sus dudas, con su humanidad tan evidente, está siendo llevado a ver esto, entonces la pregunta deja de ser ¿quién es él? Y pasa a ser ¿quiénes somos nosotros dentro de esta historia? Y mientras esa idea comienza a asentarse, las visiones no se detienen. Al contrario, se intensifican, como si respondieran a ese mismo proceso interno, como si cada vez que Pedro comprende un poco más, el siguiente nivel de revelación se volviera aún más claro, aún más directo, aún más difícil de ignorar. Su respiración cambia, su mirada ya no es la misma. Hay una mezcla de temor y entendimiento que crece con cada instante. Y lo más inquietante de todo es que ya no parece estar viendo solo por sí mismo. Parece estar viendo por todos, como si hubiera sido colocado ahí no solo para experimentar, sino para ser testigo. Un testigo de algo que no puede quedarse en silencio. Un testigo de una verdad que no se puede ocultar. Y eso abre una nueva capa dentro de esta narrativa. Porque si alguien es elegido para ver, también lo es para transmitir. Y en ese punto, sin que nada se detenga, sin que la intensidad disminuya, algo comienza a cambiar en la forma en la que Pedro percibe todo lo que lo rodea, como si estuviera siendo preparado, no solo para entender lo que está viendo, sino para enfrentar algo aún mayor que todavía no se ha revelado por completo. El instante en que todo cambia no llega con advertencias claras. No hay trompetas ni señales evidentes que preparen la mente para lo que está a punto de suceder. Llega en un momento común, y eso es lo que lo hace aún más inquietante. Pedro está solo, no rodeado de multitudes, no en medio de un discurso, no en una escena grandiosa. Está en silencio, en recogimiento, en ese punto exacto donde la mente deja de distraerse y comienza a enfrentarse a sí misma. Algunos dirían que estaba orando, otros que simplemente estaba pensando. Pero lo que realmente importa es que estaba abierto. Y cuando alguien se abre, también se expone. La atmósfera empieza a cambiar de forma casi imperceptible. No hay un corte brusco, no hay un salto repentino. Es algo progresivo, como si la realidad estuviera siendo reemplazada capa por capa. El aire se vuelve más pesado, más denso, como si cada respiración costara un poco más. Pedro lo nota, pero no entiende por qué. Intenta mantenerse firme, intenta concentrarse, pero hay algo que ya no responde a su control. Algo externo, o tal vez algo que siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado. Y entonces ocurre, no como un sonido fuerte, sino como una vibración. Una sensación que recorre su cuerpo sin tocarlo físicamente. Es sutil al principio, pero imposible de ignorar. Como si alguien pronunciara su nombre, pero sin usar palabras. Como si una fuerza invisible lo reconociera. Y en ese instante, una certeza comienza a formarse en su interior. Esto no es imaginación. Pedro intenta reaccionar, intenta aferrarse a lo conocido, pero lo conocido ya no responde. El entorno que lo rodea comienza a perder definición. Los límites se desdibujan. La luz cambia. No desaparece por completo, pero tampoco permanece igual. Se transforma en algo extraño, algo que no ilumina, sino que revela. Y cuanto más intenta entender, más se da cuenta de que la lógica humana no será suficiente aquí. El momento de la revelación no es solo visual, es emocional, es mental, es espiritual. Es como si todas las capas de su percepción fueran atravesadas al mismo tiempo. Ya no está viendo con los ojos solamente, está sintiendo con todo lo que es. Y esa sensación, esa mezcla de asombro, temor
y reconocimiento comienza a intensificarse, porque ahora ya no hay duda. Algo lo está llamando. No es una invitación, no es una elección, es un llamado que no se puede rechazar, una fuerza que no empuja, pero atrae, que no obliga, pero domina. Pedro intenta resistir, no por rebeldía, sino por instinto, porque hay algo dentro de él que entiende, incluso antes de comprender completamente, que cruzar ese límite significa no volver a ser el mismo. Y aún así, se acerca. El suelo bajo sus pies deja de tener sentido. No desaparece completamente, pero ya no se siente firme. Es como si caminara sobre una realidad que ya no es estable. Cada paso es más pesado que el anterior, no por esfuerzo físico, sino por el peso de lo que está ocurriendo. Y en medio de ese avance, las primeras imágenes comienzan a formarse. No son claras al principio, son fragmentos, destellos, sombras que parecen moverse con intención, pero no son aleatorias. Hay un patrón, hay una dirección. Todo parece apuntar hacia un centro, hacia un punto donde algo mucho mayor está esperando. El misterio se profundiza, porque lo que Pedro está experimentando no se presenta como algo completamente desconocido. Hay una extraña familiaridad en todo esto, como si, en algún nivel, esto siempre hubiera sido sabido, pero nunca enfrentado. Y esa sensación, esa mezcla entre lo nuevo y lo inevitable, es lo que comienza a generar una tensión constante. El tiempo deja de comportarse de forma normal. No hay segundos, no hay minutos. Todo ocurre en una continuidad que no puede medirse. Y dentro de esa continuidad, la percepción de Pedro se expande. Empieza a notar detalles que antes pasarían desapercibidos. Movimientos sutiles, cambios en el ambiente, presencias que no se muestran por completo, pero que están ahí, observando, esperando. El momento de la revelación no es un evento aislado, es un proceso que lo va llevando cada vez más lejos de lo que conoce y más cerca de algo que no puede detener. Y cuanto más avanza, más claro se vuelve que esto no es solo una experiencia personal. Esto tiene un propósito. Cada sensación, cada cambio en el entorno, cada fragmento que se revela, parece estar diseñado para prepararlo, como si todo esto fuera una introducción, una antesala de algo mucho más profundo. Y es ahí donde la tensión alcanza un nuevo nivel. Porque ahora no se trata solo de lo que está viendo, sino de lo que está a punto de ver. Pedro ya no intenta escapar, no porque no quiera, sino porque entiende que no puede. Y en ese punto exacto, cuando la resistencia se disuelve y la aceptación comienza a tomar forma, la conexión se intensifica. La presencia que lo llamó ya no es distante. Está cerca, demasiado cerca. No se muestra completamente, pero su influencia es innegable. Es como si todo el espacio respondiera a ella, como si cada elemento de esa realidad estuviera alineado con su intención. Y entonces, justo en ese límite donde lo humano deja de ser suficiente, algo se abre frente a él. No completamente, no todavía, pero lo suficiente para dejar claro que lo que viene a continuación no será solo una visión, será una inmersión total en algo que cambiará para siempre la forma en que se entiende el infierno, el juicio final y el destino de la humanidad. Y es en ese preciso instante, suspendido entre lo que fue y lo que está por revelarse, donde todo comienza a tomar una forma aún más definida, más intensa, más imposible de ignorar. Y justo cuando parece que su mente ya no puede absorber más, todo cambia de nuevo. No hay transición suave, no hay aviso, no hay preparación. Es como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante, o más bien hacia abajo, porque esto ya no es solo una visión estática, esto es un descenso real, profundo, irreversible. Pedro ya no está observando desde la distancia, ahora está entrando. La sensación es inmediata, el vacío se abre bajo él, y por un instante, todo su cuerpo reacciona como si estuviera cayendo desde una altura imposible. No hay suelo, no hay apoyo,
No hay dirección clara. Solo una caída que no se mide en metros, sino en intensidad. El aire, si es que aún puede llamarse aire, se vuelve pesado, caliente, casi abrasador. Cada segundo que pasa se siente más largo que el anterior, como si el tiempo estuviera siendo estirado, deformado, llevado al límite. Y entonces, los sonidos cambian. Lo que antes eran ecos distantes, ahora se vuelven cercanos, demasiado cercanos. Se mezclan, se superponen, crean una especie de murmullo constante que no permite distinguir una sola voz, pero que transmite algo claro: desesperación. No es un grito puntual, no es un momento aislado, es continuo, es eterno. Es como si ese lugar respirara dolor, como si cada rincón emitiera una vibración cargada de sufrimiento. Pedro intenta orientarse, intenta entender hacia dónde va, pero no hay referencia. La oscuridad no es total, pero tampoco es luz. Es una penumbra densa, viva, que parece moverse con él. Sombras que no permanecen quietas, formas que no terminan de definirse. Y en medio de todo eso, una sensación constante de que no está solo, porque no lo está. A medida que desciende, comienza a percibir presencias, no necesariamente visibles al principio, pero innegables. Es como si estuvieran ahí desde siempre, esperando. Algunas se mueven lentamente, otras parecen observar, otras simplemente están. Y esa es quizás la parte más inquietante. La normalidad con la que ese lugar acepta el horror. Como si nada de lo que ocurre ahí fuera extraño. Como si todo fuera exactamente como debe ser. El calor aumenta. No es un fuego visible. No hay llamas claras que lo rodeen. Pero la temperatura sube, presiona, incomoda. Es un calor que no solo se siente en la piel, sino dentro. Como si atravesara capas. Como si alcanzara algo más profundo que el cuerpo. Pedro intenta respirar con normalidad, pero cada inhalación parece más difícil, más pesada, más densa. Y entonces, el impacto. No físico, no como una caída común, sino como una llegada. El descenso se detiene de forma abrupta, pero no violenta. Es como si hubiera cruzado un umbral, un punto sin retorno. Y en ese instante, todo se vuelve más claro y mucho más perturbador. Ahora sí puede ver. No completamente, no en detalle absoluto, pero lo suficiente. Lo suficiente para entender que este lugar no es caótico como parecía desde afuera. Tiene estructura, tiene lógica, tiene orden. Y ese orden es lo que lo vuelve aún más aterrador. Porque aquí no hay confusión. Aquí todo tiene un propósito. Las sombras ya no son solo formas indefinidas. Algunas comienzan a tomar contornos más precisos, movimientos repetitivos, acciones que se ejecutan una y otra vez, sin pausa, sin cambio, como si estuvieran atrapadas en un ciclo que no avanza, que no evoluciona, que no termina. Pedro observa y siente el peso de ese lugar sobre él, no solo como ambiente, sino como significado. Cada rincón parece cargar una historia, pero no una historia que se cuenta, sino una historia que se repite. Y cuanto más presta atención, más evidente se vuelve algo que hasta ahora no había querido aceptar. Esto no es aleatorio. Nada aquí lo es. Cada sonido, cada movimiento, cada presencia parece estar conectado con algo anterior. Algo que ocurrió antes de este momento. Algo que definió lo que ahora está viendo. Y esa conexión empieza a hacerse más clara, más directa, más incómoda. Porque lo que está frente a él no es solo un lugar de castigo. Es un reflejo de decisiones, de acciones, de caminos elegidos. Y mientras esa idea comienza a tomar forma en su mente, algo dentro de él reacciona. No es solo miedo, es reconocimiento, una sensación inquietante de cercanía, como si, de alguna manera, esto no fuera completamente ajeno, como si hubiera una línea invisible que conecta ese lugar con el mundo que dejó atrás. El ambiente se vuelve aún más opresivo, más cercano,
más presente. Ya no hay distancia emocional posible. Ya no hay forma de observar sin involucrarse. Todo lo que está ocurriendo exige ser entendido, no solo visto. Y es ahí, justo en ese punto, cuando Pedro da un paso, no porque quiera, sino porque algo lo impulsa, un movimiento lento, casi involuntario, hacia el interior de ese lugar. Y con ese paso, la percepción cambia otra vez. Lo que antes parecía lejano, ahora se acerca. Lo que antes era difuso, ahora se define. Lo que antes era sonido, ahora comienza a tomar forma. Y la sensación de descenso no desaparece. Porque aunque su cuerpo ya no cae, su conciencia sigue bajando. Más profundo, más dentro, más cerca de algo que aún no logra ver completamente, pero que ya empieza a sentir. Algo que lo está esperando. Y es justo en ese punto donde todo cambia. Porque lo que Pedro comienza a ver ya no puede ser explicado como una simple visión, ni como un símbolo aislado, ni como una metáfora religiosa repetida a lo largo de los siglos. No, esto es diferente. Esto es directo, crudo, vivo. Es como si el velo entre lo visible y lo invisible hubiera sido arrancado sin aviso, dejando al descubierto una realidad que la mente humana no fue diseñada para soportar por completo. Y Pedro no puede apartar la mirada. Al principio, no hay fuego como muchos imaginan. No hay llamas eternas consumiéndolo todo en un espectáculo inmediato. Lo que hay es silencio. Un silencio pesado, tenso, casi opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado de algo antiguo, algo que observa, y en ese silencio comienzan a aparecer las primeras formas. Sombras que no son solo sombras, figuras que no están completamente definidas, pero que transmiten una sensación clara: sufrimiento. Un sufrimiento que no grita, pero que se siente en cada rincón. Pedro intenta entender lo que está viendo, pero cuanto más observa, más se da cuenta de que esto no es caos. No es un lugar desordenado. El infierno que se revela ante sus ojos tiene estructura, tiene propósito. Cada espacio parece diseñado con una intención específica, como si cada rincón respondiera a una ley que no pertenece al mundo de los vivos. Y entonces lo comprende. Cada dolor aquí tiene un significado. Las primeras escenas que se abren ante él muestran almas atrapadas en ciclos repetitivos. No hay descanso, no hay pausa. Personas que repiten una misma acción una y otra vez, como si estuvieran condenadas a revivir aquello que definió sus vidas. Pero lo más perturbador no es la repetición, es la conexión. Porque lo que hacen, lo que sufren, refleja exactamente aquello que fueron, aquello que eligieron, aquello que ignoraron. Hay figuras que buscan desesperadamente algo que nunca alcanzan, extendiendo las manos hacia una esperanza que siempre se desvanece justo antes de ser tocada. Y en ese gesto constante, Pedro percibe la esencia de la avaricia, del deseo sin límite, de la ambición que nunca fue satisfecha. No hay cadenas visibles, pero están atrapados. No hay fuego, pero hay desesperación. Y esa desesperación parece más intensa que cualquier llama. Más adelante, el escenario cambia. El ambiente se vuelve más pesado, más oscuro, más intenso. Aquí el sufrimiento ya no es silencioso. Aquí se escucha voces que no forman palabras claras, pero que transmiten angustia, culpa, arrepentimiento. Y entre esas voces, Pedro distingue algo aún más inquietante: reconocimiento. Como si esas almas supieran exactamente por qué están ahí, como si cada castigo no fuera impuesto, sino inevitable. Y entonces aparece el fuego, pero no como un elemento caótico, sino como una presencia controlada, dirigida. No consume todo, consume lo necesario, ilumina lo suficiente para revelar, pero no para ofrecer consuelo. Las llamas parecen responder a algo más grande, como si fueran parte de un sistema que ejecuta justicia en lugar de destrucción.
Y en ese momento, Pedro siente algo que va más allá del miedo. Siente comprensión. Porque el infierno, tal como se le está mostrando, no es un lugar de castigo arbitrario. Es un reflejo. Es una consecuencia. Es la manifestación final de decisiones acumuladas, de acciones repetidas, de caminos elegidos sin pensar en su destino. Cada grito, cada silencio, cada sombra, cuenta una historia. Y ninguna de esas historias es desconocida para quienes la viven. Pedro avanza, aunque cada paso parece más pesado que el anterior. Como si el mismo lugar intentara frenarlo, como si cada nueva visión fuera más difícil de soportar que la anterior. Y aún así, no puede detenerse, porque algo dentro de él le dice que esto no ha terminado, que lo que ha visto hasta ahora es solo el comienzo. En una de las visiones más impactantes, observa un grupo de almas que no parecen sufrir físicamente, pero están completamente aisladas. No hay contacto, no hay comunicación, no hay presencia, solo existencia, en soledad absoluta. Y es ahí donde Pedro siente uno de los golpes más profundos, porque entiende que no todos los castigos son visibles. Algunos son internos, algunos son silenciosos, algunos son eternos de una forma que el cuerpo no puede comprender. El tiempo aquí no funciona como en el mundo humano. No hay pasado ni futuro, solo un presente constante que no cambia, que no avanza, que no ofrece escape. Y esa permanencia es lo que lo vuelve aún más aterrador, porque no hay esperanza de que termine. No hay expectativa de redención dentro de ese espacio, solo la certeza de que cada alma está exactamente donde debe estar. Y mientras las visiones continúan intensificándose, Pedro empieza a notar patrones, detalles que se repiten, elementos que conectan una escena con otra, como si todo estuviera entrelazado por una lógica superior, una lógica que no necesita explicarse porque se siente. Y en ese momento, algo cambia dentro de él. Ya no está solo observando, está entendiendo que el infierno no es solo un destino, es un proceso, que no comienza después de la muerte, sino mucho antes, que cada decisión, por pequeña que parezca, deja una marca, que cada acción tiene un peso que no desaparece, y que, de alguna forma, todo eso se acumula, hasta tomar forma. Ahora quiero que pienses en esto, y que seas honesto contigo mismo. Después de todo lo que estás escuchando, ¿sigues viendo el infierno como algo lejano, abstracto, casi irreal? ¿O empiezas a sentir que hay algo más profundo detrás de todo esto? Escribe en los comentarios una palabra: real. Si crees que estas revelaciones tienen un significado literal o simbólico, si piensas que todo esto representa algo más interno, y si quieres ir más allá, comenta la frase: entiendo el mensaje, si sientes que algo de esto ya está conectando contigo, porque lo que viene a continuación va a profundizar aún más en esta revelación. Y es ahí, justo en ese instante, en el que Pedro comienza a entender, donde las visiones cambian de forma. Ya no se presentan solo como escenas aisladas de sufrimiento, sino como revelaciones conectadas, como si cada imagen fuera una respuesta directa a una pregunta que la humanidad ha evitado durante siglos. ¿Por qué existe el castigo y para quién está realmente destinado? Porque lo que se despliega ante sus ojos ahora no deja espacio para dudas. El infierno no es aleatorio, no es un caos sin sentido, no es una condena injusta lanzada al azar. Es un reflejo preciso, casi perfecto, de las decisiones humanas. Pedro observa cómo cada alma parece estar ligada a una esencia, a un patrón que define su presencia en ese lugar. No es necesario que alguien explique lo que ocurrió en vida. Se siente, se percibe, se revela en cada gesto, en cada reacción, en cada fragmento de ese castigo que parece haber sido diseñado específicamente para ellos. Y entonces lo ve con claridad. El orgullo. Las figuras dominadas por el orgullo no están encadenadas por fuerzas externas. Están atrapadas en su propia imagen. Caminan erguidas, mirando hacia arriba,
incapaces de bajar la cabeza, incluso cuando el entorno las aplasta. Es como si una fuerza invisible les obligara a sostener aquello que en vida nunca quisieron soltar. Su superioridad, su ego, su incapacidad de reconocer a los demás. Pero ahora, ese mismo orgullo se convierte en su carga. No pueden descansar, no pueden inclinarse, no pueden escapar de sí mismos. Y Pedro entiende que el castigo no es impuesto, es una extensión de lo que ya eran. Más adelante, la visión se transforma, y lo que aparece es aún más inquietante. Aquellos dominados por la ganancia desmedida, por la avaricia, por el deseo insaciable de tener más, están rodeados de aquello que siempre quisieron, pero no pueden disfrutarlo. Intentan tomarlo, sostenerlo, acumularlo, pero todo se deshace entre sus manos, se desvanece, desaparece justo en el momento en que creen haberlo alcanzado. Y ese ciclo no se detiene, una y otra vez, sin fin, sin satisfacción, sin descanso. Es un hambre eterna, sin posibilidad de saciarse. Pedro siente un peso en el pecho al observar esto, porque comprende que no se trata solo de castigo, sino de revelación, de mostrar con claridad lo que en vida estaba disfrazado, lo que parecía normal, lo que incluso era admirado. Aquí ya no hay máscaras. Aquí todo se muestra tal como es. Y entonces llega una de las visiones más perturbadoras: la traición. Aquellos que rompieron la confianza, que engañaron, que jugaron con la lealtad de otros, no están siendo perseguidos ni atacados. Están rodeados de miradas, miradas constantes, silenciosas, penetrantes, como si cada persona a la que alguna vez traicionaron estuviera presente, observando, recordando, sosteniendo ese momento en el tiempo sin permitir que desaparezca. No hay palabras, no hay gritos, pero hay una presión insoportable, una exposición total, una imposibilidad de ocultarse. Pedro intenta apartar la vista, pero no puede, porque cada escena parece estar conectada con algo más grande, con una lógica que no necesita ser explicada, porque se siente en lo más profundo. Y luego aparece la indiferencia, y es aquí donde todo se vuelve aún más inquietante, porque no hay fuego, no hay cadenas, no hay gritos, solo vacío. Aquellos que ignoraron el dolor ajeno, que eligieron no ver, no escuchar, no actuar, ahora existen en un espacio donde nadie los ve, nadie los escucha, nadie responde. Gritan, pero no hay eco. Se mueven, pero no hay reacción. Existen, pero es como si no fueran percibidos. Y esa ausencia total de respuesta se convierte en su condena. Pedro siente algo diferente aquí. No es miedo, no es horror en el sentido tradicional. Es una comprensión incómoda, porque esta visión no es exagerada, no es extrema, es sutil. Y precisamente por eso, es aún más peligrosa. Porque la indiferencia en vida, muchas veces, pasa desapercibida, se justifica, se minimiza. Pero aquí, se revela como lo que realmente es. Y mientras las visiones continúan desplegándose, Pedro empieza a notar algo que lo inquieta profundamente. No hay errores en este sistema. No hay castigos fuera de lugar. No hay almas confundidas sobre por qué están ahí. Todo encaja. Todo responde a una causa. Todo tiene una consecuencia. Es como si el infierno no fuera un juicio que ocurre al final, sino la culminación de un proceso que ya estaba en marcha desde mucho antes. Como si cada acción, cada decisión, cada pensamiento repetido estuviera construyendo lentamente ese destino final. Y en ese momento, la idea del juicio final comienza a tomar otra forma en la mente de Pedro. Ya no se trata solo de un evento futuro, de un día específico donde todo será decidido, sino de una revelación completa de lo que ya fue definido a lo largo de la vida, como si el juicio no fuera una sentencia nueva, sino la confirmación de algo que siempre estuvo en proceso. Pedro respira con dificultad,
Si es que eso todavía tiene sentido en ese lugar. Porque lo que está viendo no es solo el destino de otros, es un espejo, un reflejo potencial de la humanidad. Y quizás, incluso de sí mismo. Y ahora te pregunto, mientras todo esto se desarrolla frente a ti, mientras escuchas cada detalle, cada conexión, cada consecuencia, ¿sigues creyendo que las decisiones diarias no tienen peso? ¿O empiezas a sentir que cada pequeña elección podría estar construyendo algo mucho más grande de lo que imaginabas? Porque lo que Pedro está viendo no es solo una advertencia, es una revelación directa sobre la relación entre pecado y consecuencia, entre acción y destino, entre lo que somos y en lo que podemos convertirnos. Y en ese instante, algo dentro de Pedro se quiebra de una forma silenciosa, pero irreversible. Porque hasta ahora, todo lo que había visto podía mantenerse, de alguna manera, a una cierta distancia emocional. Eran visiones, sí, intensas, perturbadoras, llenas de significado, pero todavía podían ser interpretadas como algo ajeno, como el destino de otros, como historias que no necesariamente lo incluían a él ni al mundo que conocía. Pero eso cambia, y cambia de una forma que lo golpea directamente en el centro de su humanidad. Porque en medio de esas revelaciones del infierno, entre las sombras, entre los ecos de sufrimiento, entre los ciclos interminables de castigo y consecuencia, Pedro comienza a notar algo distinto, algo que no encaja con la idea de extraños, rostros, gestos, expresiones que le resultan familiares, no completamente claros, no completamente definidos, pero lo suficiente para generar una sensación inquietante que crece rápidamente dentro de él, como si aquello no fuera solo un lugar lejano, sino un reflejo de algo mucho más cercano. Y es ahí donde el miedo deja de ser externo y se vuelve personal. Pedro ya no está observando el infierno como un testigo distante. Ahora lo está sintiendo como una advertencia directa, porque lo que se revela ante sus ojos no distingue entre épocas, no distingue entre nombres, no distingue entre historias individuales. Lo que está viendo parece trascender el tiempo, como si esas almas no pertenecieran únicamente a un pasado olvidado, sino también a un presente activo, a una humanidad que todavía respira, que todavía decide, que todavía camina sin saber hacia dónde realmente se dirige. El peso emocional comienza a intensificarse. No es solo miedo, es una mezcla de confusión, urgencia y una creciente sensación de responsabilidad. Porque si esto es real, si estas visiones del infierno no son solo símbolos, sino destinos posibles, entonces la pregunta ya no es quiénes están ahí, sino quiénes podrían estarlo. Y en ese momento, Pedro entiende algo que lo deja sin aliento. Esto no es solo una revelación, es un aviso. Cada escena que se presenta ahora parece más directa, más conectada con el mundo humano. Ya no son solo representaciones abstractas de pecado o castigo. Ahora hay patrones claros, comportamientos reconocibles, decisiones que cualquier persona podría tomar en su vida cotidiana. Indiferencia, orgullo, egoísmo, falta de compasión. Pequeñas acciones que vistas de forma aislada parecen insignificantes, pero que aquí, en este lugar, toman una forma completamente distinta. Y eso es lo que lo hace aún más aterrador, porque el infierno que Pedro está viendo no está construido solo con grandes errores o actos extremos. Está formado también por lo cotidiano, por lo ignorado, por lo que nunca se cuestionó. Y eso abre una puerta que no puede cerrarse fácilmente. Una puerta que conecta directamente con la humanidad entera. Pedro comienza a sentir una urgencia creciente, como si el tiempo se estuviera acortando, como si cada segundo que pasa en estas visiones fuera un segundo menos para hacer algo al respecto. Pero al mismo tiempo, está atrapado en la observación. No puede intervenir. No puede cambiar lo que ve. Solo puede absorberlo, entenderlo y soportarlo. Y cuanto más entiende, más difícil se vuelve. Porque ahora ya no puede mirar estas escenas sin pensar en el mundo que dejó atrás. En las personas,
en las decisiones que se toman todos los días, sin considerar sus consecuencias, en la forma en que la humanidad avanza, muchas veces sin detenerse a reflexionar sobre el rumbo que está siguiendo. Y esa conexión comienza a volverse cada vez más clara, más inevitable. El miedo de Pedro no es solo por lo que está viendo, es por lo que eso significa. Significa que el infierno no es una excepción. No es un lugar reservado para unos pocos. Es una posibilidad abierta, una posibilidad real, una posibilidad que depende de elecciones que, en muchos casos, pasan desapercibidas. Y esa idea empieza a pesar más que cualquier imagen de sufrimiento que haya presenciado hasta ahora. Hay un momento específico en el que todo se intensifica aún más. Una visión donde las almas no solo sufren, sino que parecen mirar directamente hacia Él. No con odio, no con ira, sino con algo mucho más inquietante. Reconocimiento, como si supieran que Él está viendo, como si supieran que Él todavía tiene una oportunidad que ellos ya no tienen. Y esa mirada lo cambia todo. Porque en ese intercambio silencioso, Pedro siente una transferencia de significado. No es solo una observación, es un mensaje. Es como si esas almas estuvieran diciendo algo sin palabras. Algo que atraviesa la distancia entre ese lugar y el mundo de los vivos. Algo que no puede ignorarse. El ritmo de las visiones aumenta. Las escenas se vuelven más rápidas, más intensas, más conectadas entre sí. Como si todo estuviera convergiendo hacia una idea central, hacia una verdad que necesita ser comprendida antes de que sea demasiado tarde. Y Pedro, aunque abrumado, aunque impactado, aunque emocionalmente desgastado, sigue adelante, porque ahora sabe que no puede retroceder. Sabe que lo que está viendo no es solo para él, no es solo una experiencia personal, es algo que debe ser llevado de regreso, algo que debe ser contado, algo que necesita ser entendido por aquellos que todavía tienen la capacidad de elegir. Y mientras esa certeza comienza a formarse con más fuerza dentro de él, una sensación se vuelve imposible de ignorar. La humanidad entera está en juego. No como una idea dramática, sino como una realidad latente. Porque si estas revelaciones son verdaderas, si el infierno es realmente la consecuencia de un camino, entonces la pregunta más importante no es qué es el infierno, sino hacia dónde se dirige la humanidad en este preciso momento. Y es en ese instante, cuando Pedro aún está procesando el peso de todo lo que ha visto, cuando algo todavía más grande comienza a revelarse ante él, porque las visiones dejan de enfocarse únicamente en el infierno como destino individual y empiezan a expandirse hacia algo mucho más vasto, mucho más imponente, el juicio final de la humanidad. No como una idea lejana, no como un relato repetido en textos antiguos, sino como un evento real, en movimiento, como si ya estuviera en marcha, avanzando silenciosamente hacia todos. Lo primero que cambia no es lo que Pedro ve, sino lo que siente. Una tensión distinta, más amplia, más envolvente, como si el mismo tejido de la realidad estuviera siendo alterado. El ambiente ya no es solo oscuro o denso, ahora es inestable, como si todo lo que antes parecía firme comenzara a perder su forma. Y entonces, las imágenes empiezan a surgir, fragmentadas al principio, pero cada vez más claras, más intensas, más imposibles de ignorar. Pedro observa el mundo, pero no es el mundo como lo conocemos. Hay movimiento, pero no es natural. Hay ruido, pero no es cotidiano. Es un caos que no explota de inmediato, sino que crece lentamente, como una presión que se acumula hasta volverse insostenible. Las ciudades, los rostros, los cielos, todo parece estar entrando en un estado de transformación. No es destrucción instantánea, es un proceso, un cambio inevitable que no puede detenerse. Los cielos comienzan a alterarse, como si ya no respondieran a las mismas leyes. La luz pierde su estabilidad, los ciclos dejan de tener sentido, y una sensación de ruptura se instala en cada escena.
Pedro ve multitudes, personas que continúan con sus vidas sin comprender lo que está ocurriendo, mientras otras comienzan a sentirlo, a percibir que algo no está bien. Y es ahí donde el miedo cambia de forma. Deja de ser un miedo individual, íntimo, y se convierte en algo colectivo. Porque el juicio final no llega como un anuncio claro para todos. Llega como una realidad que se impone, que se manifiesta poco a poco, hasta que ya no puede ser ignorada. Y Pedro entiende que no se trata solo del fin, se trata de la revelación, de aquello que estaba oculto siendo expuesto, de todo lo que fue hecho en silencio saliendo a la luz. Las visiones se vuelven más intensas, el caos crece, pero no es un caos sin dirección. Cada evento parece conectado, cada cambio parece responder a un orden superior que no necesita explicación. Es como si el mundo entero estuviera siendo llevado hacia un punto específico, un momento donde todo será confrontado, donde nada quedará fuera. Pedro ve rostros llenos de confusión, de miedo, de incredulidad. Ve a quienes nunca pensaron en esto, enfrentándolo de repente. Y también ve a quienes, de alguna forma, ya lo esperaban. Pero incluso ellos no estaban completamente preparados. Porque una cosa es creer en el juicio final, y otra muy diferente es presenciarlo. Y en medio de todo esto, hay una sensación que se vuelve cada vez más fuerte. Inevitabilidad. No hay señales de que pueda detenerse. No hay indicios de que alguien tenga control sobre lo que está ocurriendo. Es como si todo hubiera sido activado, como si una cuenta regresiva invisible hubiera llegado a su punto final. Y ahora, simplemente sucede. El tiempo, tal como lo conocemos, empieza a perder sentido dentro de estas visiones. Los eventos no siguen una secuencia lógica. Todo parece ocurrir al mismo tiempo. Pasado, presente y futuro colapsando en un solo instante, que se extiende sin medida. Y en ese colapso, Pedro percibe algo aún más profundo: el peso de cada acción humana convergiendo hacia un mismo destino. Porque el juicio final no es solo un evento global, es personal. Cada individuo, cada historia, cada decisión, todo forma parte de este momento. No hay anonimato, no hay olvido. Todo lo que fue, todo lo que se hizo, todo lo que se pensó incluso, parece adquirir una presencia, una relevancia que ya no puede ser ignorada. Las visiones muestran separación, no física, sino esencial, como si cada persona fuera llevada hacia aquello que realmente representa, sin máscaras, sin excusas, sin interpretaciones, solo verdad. Y esa verdad no se puede negociar, no se puede cambiar, solo se puede enfrentar. Pedro intenta encontrar lógica, intenta entender el orden completo de lo que está viendo, pero cada intento lo lleva a la misma conclusión. Esto no es una posibilidad, no es una advertencia hipotética, es un destino que ya está definido, que avanza sin detenerse, que no depende de la creencia de nadie para existir. Y mientras observa todo esto, mientras siente cómo la magnitud del juicio final se despliega ante él, algo dentro de su propia percepción cambia nuevamente. Porque ya no está viendo solo imágenes, está sintiendo el peso del momento, la gravedad de lo que significa, la certeza de que no hay retorno una vez que esto comienza. El mundo, tal como lo conocemos en estas visiones, deja de ser un lugar estable. Se convierte en un escenario de revelación, donde todo lo oculto emerge, donde todo lo ignorado se vuelve central. Y en ese escenario, cada ser humano ocupa su lugar, no por elección en ese momento, sino por todo lo que eligió antes. Y justo cuando Pedro cree haber comprendido la magnitud de todo esto, cuando piensa que ya no hay nada más que pueda sorprenderlo, las visiones comienzan a enfocarse aún más, como si lo que viene ahora no fuera solo el evento en sí, sino aquello que lo define por completo, aquello que determina el destino final de cada alma. Y es ahí donde todo se vuelve aún más intenso, aún más directo, aún más imposible de evitar. Y es en ese instante
cuando las visiones comienzan a disiparse lentamente, que Pedro siente algo que no había sentido antes. No es alivio, no es paz, es urgencia. Una urgencia que no viene del miedo, sino del entendimiento, porque ahora él sabe, ahora ha visto. Y lo más perturbador de todo no es lo que experimentó allá, sino lo que eso significa aquí, en el mundo de los vivos. El regreso no es inmediato, ni sencillo. No hay una transición suave entre el infierno y la realidad. Es como si ambas dimensiones aún estuvieran conectadas dentro de él, como si una parte de esas visiones hubiera cruzado junto con su conciencia. Cuando finalmente abre los ojos, el mundo parece igual, pero ya no lo es. Todo sigue en su lugar. Las personas siguen viviendo sus rutinas. Las calles continúan llenas. El tiempo avanza como siempre. Pero Pedro ya no puede ver nada de la misma forma, porque ahora entiende algo que antes no comprendía. No se trata solo de creer o no creer. No se trata solo de religión, de historia o de tradición. Se trata de decisiones, de pequeñas elecciones que se repiten todos los días, de palabras que se dicen sin pensar, de acciones que parecen insignificantes, pero que, acumuladas, construyen un camino. Y ese camino lleva a algún lugar. Pedro no regresa con respuestas fáciles. No regresa con un mensaje cómodo. Regresa con algo mucho más difícil de aceptar: la responsabilidad. La responsabilidad de saber que lo que vio no es inevitable, pero tampoco es imposible. Que hay cosas que pueden cambiar, pero solo si se reconocen, solo si se enfrentan, solo si dejan de ser ignoradas. Y aquí es donde todo se vuelve personal, porque ya no estamos hablando de él, estamos hablando de ti, de mí, de todos. Porque si esas visiones tienen un significado real, entonces no son solo un relato, son una advertencia que no apunta a un grupo específico, ni a un momento lejano en el tiempo. Apunta al presente, a este momento exacto en el que estás escuchando esto. Pedro comienza a hablar. No con gritos, no con imposiciones, sino con una claridad que incomoda, porque lo que transmite no busca asustar, busca despertar. Habla de lo que vio, pero sobre todo, habla de lo que entendió. Que el cambio no empieza en grandes actos, sino en lo cotidiano, en cómo tratas a los demás, en lo que decides ignorar, en lo que justificas, en lo que repites sin cuestionar. Y mientras sus palabras toman forma, algo más profundo empieza a surgir. Una sensación de que aún hay tiempo, pero no infinito. De que aún hay oportunidad, pero no garantizada. Porque el juicio final, tal como se le reveló, no es solo un evento futuro. Es una consecuencia en construcción. Es el resultado de millones de decisiones individuales que juntas forman algo mucho mayor. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que nada está desconectado, que cada acción tiene un eco, que cada elección deja una huella, y que, de alguna forma que aún no comprendemos completamente, todo eso se organiza, se acumula y eventualmente se revela. Pedro no pide que le crean ciegamente, no exige fe. Lo que propone es algo más incómodo: que piensen, que cuestionen, que observen su propia vida con una mirada diferente. Porque si lo que vio es cierto, entonces ignorarlo no lo hace desaparecer. Solo lo pospone. Y aquí es donde la conexión contigo se vuelve inevitable. Porque no puedes escuchar todo esto y seguir exactamente igual. Algo cambia, aunque sea mínimo. Una duda, una inquietud, una pregunta que antes no estaba ahí. Y esa pregunta puede ser el inicio de algo. Tal vez te estés preguntando ahora mismo: ¿qué tendría que cambiar en mi vida si esto fuera real? ¿Qué decisiones estoy tomando hoy que podrían tener un peso más allá de lo que imagino? ¿Estoy viviendo de forma consciente o simplemente repitiendo lo que siempre hice? Porque esa es la verdadera esencia del mensaje de Pedro. No es el miedo al castigo, es la conciencia del camino. No es el terror al infierno,
es la comprensión de cómo se llega hasta allí. Y lo más importante, cómo se puede evitar. Pero evitarlo no es automático. No ocurre por accidente. Requiere intención. Requiere detenerse, aunque sea por un momento, y mirar hacia adentro. Reconocer lo que normalmente se esconde. Aceptar lo que se ha estado evitando. Y decidir, incluso en lo más pequeño, hacer algo diferente. Y mientras este mensaje se expande, mientras más personas comienzan a escucharlo, a cuestionarlo, a sentirlo, surge una tensión silenciosa. Porque no todos están dispuestos a enfrentar eso. No todos quieren mirar tan profundo. Y sin embargo, la verdad, si es que esto lo es, no depende de la comodidad de nadie. Ahora quiero que te detengas un segundo. No avances todavía mentalmente. Quédate aquí, con esta sensación. Y dime, desde lo más honesto que puedas, ¿sientes que este mensaje te está haciendo cuestionar algo dentro de ti? Escribe en los comentarios una frase simple pero poderosa. Estoy pensando diferente. Si algo en tu forma de ver las cosas acaba de cambiar. O escribe, necesito entender más. Si sientes que esto apenas está comenzando a abrir una puerta dentro de ti. Porque lo que viene ahora va a llevar esta revelación a un nivel aún más profundo. Y ahora, después de todo lo que has visto, después de cada visión, cada sombra, cada eco de sufrimiento que atravesó la mente de Pedro, hay algo que no se puede ignorar. Algo que no encaja como una simple historia, como una narración antigua o como un relato simbólico. Porque cuanto más profundo se vuelve este viaje, más difícil es separar lo que es metáfora de lo que podría ser realidad. Y ahí es donde el verdadero peso de estas revelaciones comienza a sentirse, no como algo externo, sino como algo que se acerca, que respira cerca, que observa. Pedro ya no es solo un espectador. Ya no está mirando desde fuera. Él está dentro. Está sintiendo cómo cada imagen no solo muestra castigo, sino consecuencia. Cada rostro que aparece en esas visiones no es aleatorio. Cada grito tiene un origen. Cada sombra parece estar conectada a decisiones que alguna vez fueron tomadas en vida. Decisiones que en su momento parecían pequeñas, insignificantes, pero que ahora revelan un impacto mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Y es aquí donde todo cambia. Porque lo que antes parecía distante, ahora se vuelve personal. Hay un momento en el que Pedro intenta resistirse. Intenta entender si todo esto es realmente lo que parece. Si hay una posibilidad de que estas visiones sean solo advertencias exageradas, imágenes construidas para provocar miedo. Pero cuanto más observa, más claro se vuelve que no hay exageración. Hay precisión. Hay una estructura. Hay una lógica que no se basa en el caos, sino en una especie de orden que resulta aún más inquietante. Porque si hay orden, entonces hay intención. Y si hay intención, entonces nada de esto está ocurriendo por casualidad. Las escenas comienzan a cambiar. Ya no se trata solo del dolor visible, sino de algo más profundo. Algo que no siempre se puede ver, pero que se puede sentir. La desesperación no está solo en los gritos, sino en la conciencia, en la comprensión tardía de aquello que pudo haber sido diferente. Y es en ese punto donde el miedo deja de ser superficial, deja de ser una reacción inmediata y se convierte en una reflexión que pesa, que se queda, que incomoda. Porque la pregunta ya no es ¿qué es el infierno?, sino ¿cómo se llega ahí? Y mientras Pedro avanza en estas revelaciones del infierno, algo más comienza a tomar forma. Algo que va más allá del sufrimiento individual. Algo que apunta hacia un momento en el que todo converge. El juicio final de la humanidad ya no parece una idea lejana, una profecía perdida en el tiempo. Se presenta como un evento inevitable, como un punto de encuentro entre todas las acciones, todas las decisiones, todos los caminos tomados. Es como si cada visión fuera una preparación, una antesala de algo mucho mayor. Las imágenes
se vuelven más intensas, más claras, más difíciles de ignorar. No hay escapatoria en lo que Pedro está viendo. No hay forma de desviar la mirada, porque incluso cuando intenta hacerlo, las visiones regresan con más fuerza, con más detalles, como si insistieran en ser comprendidas. Y en medio de todo eso, surge una sensación que no se puede explicar fácilmente. La sensación de que esto no está limitado a él. De que estas revelaciones no fueron dadas solo para ser vistas, sino para ser transmitidas. Y entonces aparece esa línea invisible que separa al observador del participante, porque en algún punto, quien escucha esta historia deja de ser solo un espectador. Empieza a reconocerse en las preguntas, en las dudas, en los silencios. Empieza a sentir que esto no es solo sobre Pedro, sino sobre todos, sobre cada elección ignorada, sobre cada acción que parecía no tener consecuencias, sobre cada momento en el que se decidió mirar hacia otro lado. Y es ahí donde el verdadero impacto comienza, porque tal vez lo más inquietante de todo esto no sea la existencia del infierno, ni siquiera la idea del juicio final. Tal vez lo más perturbador sea la posibilidad de que todo esté conectado de una manera que no queremos aceptar. Que cada pequeño acto, cada pensamiento, cada intención, esté construyendo algo más grande, algo que no se ve en el día a día, pero que toma forma con el tiempo. Y si eso es cierto, entonces la pregunta cambia completamente. Ya no se trata de si existe o cuándo va a pasar. Se trata de entender qué estamos haciendo ahora, qué estamos alimentando sin darnos cuenta, qué estamos ignorando mientras seguimos adelante como si nada tuviera peso real. Porque si las visiones de Pedro tienen algún significado, si realmente son más que simples imágenes, entonces no están mostrando solo un destino, están mostrando un proceso. Y en medio de todo esto, vuelve esa idea, esa que no se puede sacar de la mente una vez que aparece, esa que incomoda, que persiste, que no deja cerrar completamente este pensamiento. Tal vez el infierno no sea solo un lugar al que se llega, tal vez sea algo que se construye, poco a poco, día tras día, decisión tras decisión, sin ruido, sin avisos claros, pero avanzando, siempre avanzando. Ahora quiero que seas parte de esto. No te quedes solo escuchando. Quiero leerte. Comenta aquí abajo lo primero que pensaste cuando escuchaste todo esto. Escribe una palabra que resuma lo que sientes ahora mismo. Miedo, duda, realidad o reflexión. O si quieres ir más allá, responde esto. ¿Crees que el destino se construye? ¿O ya está escrito? Tu respuesta puede abrir una discusión que otros también necesitan ver. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en esta historia te atrapó, te hizo quedarte, te hizo escuchar hasta el final. Y eso ya dice mucho más de lo que parece. Porque no todo el mundo llega hasta este punto. Solo aquellos que realmente sintieron el peso de estas revelaciones, que se permitieron cuestionar, que no simplemente pasaron de largo. Y ahora que estás aquí, hay algo que quiero pedirte. Primero, suscríbete al canal. Porque este es solo el comienzo. Aquí vas a encontrar más historias como esta, más relatos que te hacen pensar, que te incomodan, que te obligan a ver más allá de lo evidente. Activa las notificaciones para no perderte lo que viene, porque si este tema te impactó, lo que sigue puede ir aún más profundo. Ahora, quiero leerte, pero no un comentario cualquiera. Escribe aquí abajo la frase, «Estoy listo para entender». Esa será nuestra señal. La señal de que no solo viste este video, sino que realmente conectaste con él. Y si sentiste algo diferente, algo más fuerte, puedes comentar también una sola palabra que resuma lo que quedó en tu mente. ¿Verdad? ¿Miedo? ¿O juicio? Voy a estar leyendo los comentarios y respondiendo a muchos de ustedes. Y claro, si llegaste hasta el final, deja tu like. Es la forma más simple de decir que este contenido merece seguir llegando a más personas. De que este tipo de historias no deben quedarse ocultas
Y antes de irte, no cierres este video todavía. En la pantalla está apareciendo ahora mismo otro contenido que va a complementar perfectamente todo lo que acabas de ver. Si este tema despertó algo en ti, ese video es el siguiente paso. Haz clic y continúa, porque esto todavía no termina.